Anestesia raquídea es una de las anestesias regionales tronculares. Existen solamente dentro de lo que son bloqueos mayores, dos bloqueos, que son la anestesia raquídea y la anestesia epidural, en el cual se aborda las haces nerviosos a través de dos técnicas que son diferentes, aunque algunos dicen que es parecida. Es diferente. El abordaje del espacio raquídeo es diferente al abordaje del espacio epidural. Y uno aborda el sistema nervioso desde, estamos hablando del sistema nervioso periférico, indudablemente, a través de bloqueos nerviosos, que en el caso de la anestesia raquídea, uno aborda los haces nerviosos desde que salen antes de su salida de los agujeros vertebrales. Nosotros y uno realiza el bloqueo antes de la emersión de la raíz nerviosa del agujero vertebral, para el caso de la anestesia raquídea, porque depositamos el anestésico local dentro del canal raquídeo. En el caso de la anestesia epidural, nosotros depositamos el anestésico local en el espacio epidural. El espacio epidural es el espacio, es un espacio virtual cuando tratemos el tema, está cuando uno corta el ligamento amarillo, madre, hay un espacio virtual que es el espacio epidural, y es en este lugar donde uno deposita el anestésico local. Estamos hablando un bloqueo después de que también es un bloqueo antes de la emersión de los agujeros intervertebrales, ¿no? Pero la dispersión del anestésico local es diferente cuando uno lo deposita el anestésico local dentro del canal raquídeo o cuando uno lo deposita en el espacio epidural. ¿Okay? Entonces son dos bloqueos que se les llama tronculares porque se realizan a niveles de la emersión de los plexos nerviosos de la médula espinal hacia la zona periférica, y que pueden, a través de, de la continuidad que existe de este espacio, tanto el espacio raquídeo como el espacio epidural, pueden incluso alcanzar o ascender al sistema nervioso central, ¿no? Por su continuidad que tiene. A diferencia de los otros bloqueos, que llamamos los bloqueos periféricos eminentemente, supraclavicular para acceder al plexo braquial, o cuando hago un bloqueo axilar, cuando quiero acceder también al plexo braquial, o cuando hago un bloqueo, por ejemplo, femoral, cuando quiero bloquear el nervio femoral, tanto en su fase sensitiva o motora en el miembro inferior, o cuando hago un bloqueo para mano, cuando hago un bloqueo radial, dependiendo del lugar donde va a intervenir. En este caso, son bloqueos eminentemente periféricos, donde de igual manera puede haber una absorción y tener repercusión en el sistema nervioso central, pero esto se debería a una absorción sistémica por vía endovenosa, a diferencia de la anestesia raquídea y la anestesia epidural, que podría el anestésico local difundir o trepar, como llamamos nosotros, sea en el espacio raquídeo o sea en el espacio epidural. Entonces, hacemos un poco de historia. Nosotros hemos hecho la clase anterior sobre anestésicos locales y hemos visto que el primer anestésico local que fue sintetizado ha sido la cocaína. Esto a través de las hojas de la coca que aportó la cultura incaica. El depósito de la cocaína como tal dentro del canal raquídeo fue descrita por primera vez por el americano Corning en el año de 1885. Realizó en animales. Posteriormente, en el año de 1891,
Se describe la punción de la duramadre por Winter. Posteriormente esa punción también la realizó King, pero fue Beer, ¿no? otro científico al cual también debemos el nombre de las agujas que actualmente usamos, es que se utiliza esta técnica, e incluso Beer utiliza esta técnica probándose en sí mismo, ¿no? Se vio que cuando se depositaba este anestésico, la cocaína, que era el anestésico local que en esa época se usaba para producir la anestesia a través del depósito de la misma en el canal raquídeo, se vio que el paciente presentaba muchos efectos secundarios y vómitos, que se atribuyeron a que se puncionaba la dura madre y al hecho de que se usaban agujas raquídeas gruesas. En el año de 1899 se describe la primera raquianestesia en Norteamérica. En el año de 1907, el londinense Barker utiliza soluciones hiperbáricas de la anestesia local para la anestesia raquídea. En el año de 1946, Adrián y Román Vega realizan a través de la técnica de la silla de montar. Ya en el año de 1954, Dries y Van Damme confirman la seguridad que se tiene tras la administración de una anestesia raquídea. Pero fue gracias al desarrollo de nuevas agujas, cada vez agujas más delgadas y con punta no biselada, que se comenzó a disminuir los efectos secundarios que se presentaban tras una anestesia raquídea. Diseñaron y trabajaron sobre nuevos diseños de agujas raquídeas. Green fue el primero en describir y definir que la cefalea que se presentaba en los pacientes tras una punción raquídea se debía a la salida del líquido cefalorraquídeo a través de ese agujero que uno realizaba tras una punción de duramadre. Posteriormente, Harry Whittaker diseñaron nuevas agujas y en este caso las agujas de punta de lápiz, que son las que actualmente usamos, demostrando que con este tipo de bisel pues se disminuía la incidencia de cefalea. Sprague luego modificó esta misma aguja y publicó un trabajo de 34.000 anestesias raquídeas en el año de 1987. Acá tenemos la anatomía donde se describe los segmentos o espacios que tienen que atravesarse desde la piel hasta llegar al espacio raquídeo. Para la anestesia espinal, entonces, vamos desde la piel, tejido celular subcutáneo, ligamentos interespinosos, luego tenemos el ligamento amarillo, y una vez atravesamos el ligamento amarillo, atravesamos la dura madre y llegamos al canal raquídeo. Esto es para la anestesia raquídea. Para poder entender la dirección que deben tener la anestesia raquídea, debemos entender que la columna vertebral tiene ciertas características, ¿no? Que son las características anatómicas que ella posee, ¿no? Tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, y el sacro y el cóccix que están unidos por 2 ligamentos intervertebrales. A su vez, las vértebras están separadas entre sí por los discos intervertebrales. Son las vértebras cervicales las que soportan la mayor carga, pero también tienen la máxima amplitud de movimientos. Cada vértebra va a constar de un cuerpo vertebral, una apófisis espinosa en la parte posterior y 2 apófisis transversales. La direccionalidad que tienen las apófisis espinosas que están en la parte posterior va a ser diferente de acuerdo al nivel de la columna, ¿no? Así sabemos que a nivel cervical la direccionalidad que tienen las apófisis espinosas es que son horizontales, y a medida que vamos bajando en la parte torácica y en la parte lumbar, van a tener una dirección más. Por favor, dígame, doctor Monterrosa.
El problema de hacer una tomografía con constante en un paciente que está en viaje es un amplio, porque el constante es necrotóxico. Lo que podríamos hacer es una tomografía sin constante. Porque hoy día de hoy, con las justas hemos tapizo pacientes por superado de apéndice, porque nos den una gama para la cráneo. Y así ha sido, es intercambiado. Entonces, si mañana hay un paciente quirúrgico para subir, podríamos intercambiarlo, pero hay que ver cómo se resuelve el caso en esa animación. Pero la tomografía va a ir a hacer eso. Okay. Disculpen, alumnos, he tenido una llamada urgente de un paciente que está delicado en quirófano. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctora, sí. Ya, disculparán la llamada. Entonces, seguiremos hablando de la anatomía. A nivel cervical, las apófisis espinosas son horizontales. A medida que uno va bajando en el tórax y en la zona lumbar, las apófisis espinosas adquieren otra direccionalidad. A nivel torácico alto y bajo y lumbar, va a tener una dirección más caudal, ¿no? Por lo que en esa zona, para poder ingresar a colocar una anestesia raquídea, nosotros no vamos a tener dificultad en poder ingresar con la aguja. Lo que sí ocurre a nivel cervical y a nivel más alto, ¿no? Estamos hablando de tórax alto, donde la forma, la dirección que tiene la apófisis espinosa dificulta el introducir la aguja. A su vez, las vértebras están unidas entre sí por ligamentos, los cuales son cortados con la aguja raquídea para llegar al espacio raquídeo. Las láminas van a estar unidas por el ligamento amarillo, que también se funciona durante una anestesia raquídea, y el ligamento amarillo va a estar desde el C7 hasta la región sacra. Luego tenemos otro ligamento, que es el ligamento longitudinal posterior, que une la parte posterior de todos los cuerpos vertebrales y va a constituir la pared ventral de conducto raquídeo. Este va a estar revestido por la dura madre ventral. Sabemos que a nivel de los pedículos no vamos a tener ligamentos, pero vamos a tener, debemos entender que es a nivel de estos pedículos donde tenemos los agujeros intervertebrales, donde emergen los nervios espinales que salen del conducto raquídeo. Cuando nosotros insertamos una aguja para la anestesia raquídea, la aguja atraviesa primero la piel, luego el tejido celular subcutáneo, los ligamentos supra e interespinosos, antes de llegar al ligamento amarillo. Uno atraviesa el ligamento amarillo y a continuación atraviesa
el ligamento, la dura madre, ¿no? Entre el ligamento amarillo y la dura madre hay aproximadamente entre 2 a 4 milímetros. De estos dos ligamentos, el ligamento más fuerte, el más duro, es el ligamento amarillo, ¿no? Que es el más resistente, ¿no? Y que cuando la persona realiza la punción raquídea lo va a sentir como un corte al cortar un ligamento fibroso. El conducto raquídeo se va a extender desde el agujero magno hasta el hiato sacro, pero el espacio como tal, el espacio subaracnoideo, se va a interrumpir a nivel de la segunda vértebra sacra, ya que por lo general la médula espinal va a acabar sobre el borde superior de la segunda vértebra lumbar. Aunque algunos señalan que puede alcanzar hasta T12 o L3 dependiendo del tamaño o la altura que tenga la persona. Por lo que se recomienda siempre cuando uno hace una punción raquídea hacerla por debajo de L2, porque por debajo de L2 uno no va a chocarse con... Sabemos, por otro lado, que a nivel de la parte media de la columna vertebral, la piel es más gruesa y es más móvil, ¿no? Nosotros vamos a identificar anatómicamente el espacio L4 que está relacionado con el borde superior de las apófisis, el borde superior de las crestas ilíacas posteriores. Ese nos va a dar el nivel del L4 o el espacio intervertebral L4-L5. En algunos pacientes donde no se puede palpar adecuadamente las apófisis espinosas porque son obesos, por ejemplo, nosotros identificamos los espacios a través de la ayuda de la ecografía. Por otro lado, sabemos que la columna vertebral no es recta, sino que tiene curvas, ¿no? Hay una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacrococcígea. Esta es mucho más marcada en la mujer. Y estas curvas que tiene la columna vertebral va a hacer también que la difusión del anestésico local dentro del canal raquídeo también difiera, ¿okay? Además de las condiciones de densidad específica del anestésico local o de la posición que adopte el paciente. Sabemos que también que la longitud de la médula se modifica con la edad, ¿no? En el feto, el cono medular se va a interrumpir en el extremo distal de la columna vertebral, pero durante el crecimiento la parte ósea se alarga más que la médula y al nacer esta va a estar ubicada a nivel de L3 y en el adulto llega hasta el L1. Debemos tener esto en consideración por el funciona por encima del E2, incluso produciendo un hematoma o una parálisis de o algún nervio que emerja a nivel del cono medular. La dura madre entonces es puncionada para llegar a abordar el espacio raquídeo. Y la dura madre es una de las meninges o de las tres envolturas que envuelven a la médula espinal. La dura madre, la más externa, es la más gruesa, concéntricas, y van a constituir la parte más externa o superficial de las meninges. Estas, acuérdense, se van a prolongar a nivel craneal a través de la dura madre craneal y se van a extender por el agujero magno hasta la segunda vértebra sacra. La dura madre entonces envuelve la médula y es atravesada por muchos elementos vasculares. Luego tenemos a la aracnoides espinal. Esta se ubica en la cara más profunda de la dura madre y va a garantizar la hermeticidad del saco dural. Tiene una prolongación que es la aracnoides craneal y hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo que está entre la aracnoides y la pía madre, que algunas veces uno se confunde a este nivel porque uno puede apreciar a través de la aguja espinal la salida de un líquido que tiene características similares al líquido cefalorraquídeo.
La pía madre es la membrana meningia más interna y esta está muy vascularizada y tiene un papel nutricio al proporcionar nutrientes y oxígeno a los tejidos nerviosos. Vuelvo a repetir, hay un espacio que lo llamamos el espacio suraranoideo, ¿no? Que podría a nosotros hacernos confundir y pensar en el espacio raquídeo. ¿Cuál es la fisiología del líquido cefalorraquídeo? El sistema nervioso central está inmerso en un líquido encargado de mantener la homeostasis. Este líquido es el líquido cefalorraquídeo, que va a ocupar los ventrículos cerebrales, el conducto raquídeo y los espacios suranoideos. Tiene un papel de protección, de soporte y de regulación del entorno químico del encéfalo. Su distribución y su dinámica son complejas, su densidad y volumen van a variar con la edad. Van a ser los principales determinantes de la distribución del anestésico local dentro del canal raquídeo, la densidad de anestésico local, el volumen total del líquido cefalorraquídeo, la dosis y la varicidad del anestésico local, como también la posición del paciente. En un adulto se estima un volumen de líquido cefalorraquídeo de aproximadamente de 130 más o menos 50 ml, es decir, algo de 2 ml por kilo, de los cuales 40 a 80 ml van a estar situados a nivel lumbosacro. Va a contener unos 30 ml de líquido cefalorraquídeo y el resto se va a distribuir en el interior de los espacios subaranoideos, cerebrales y extracerebrales. El volumen de líquido cefalorraquídeo va a disminuir en pacientes obesos, mujeres embarazadas y en caso de que haya un aumento de la presión intraabdominal. Y el volumen también se reduce en el anciano en un 30 o un 50%. La composición del líquido cefalorraquídeo podríamos decir que es un cristal de roca, las características que se le da, acelular. La densidad del líquido cefalorraquídeo normal es de 1,00003 y va hasta un 1,00023 a 37 grados centígrados. Y esta densidad aumenta a medida que se desciende por la columna vertebral. Va a variar también según la edad, según el sexo y la integración hormonal. Sabemos que en la gestante, por ejemplo, en la menopausia, la densidad varía. También varía en ciertas patologías como la hiperbasoemia, la hiperglucemia, la hiperproteinemia, la hiperbilirubinemia. Su composición es muy similar al plasma, carece de elementos celulares, contiene sodio y poca albúmina. La concentración de proteínas es muy baja, es un 0,4% la del plasma, y va a variar en sentido distal, siendo máxima a nivel del saco lumbar. Debemos señalar que el líquido cefalorraquídeo no es un simple trasudado, se produce por secreción activa a través de una concentración iónica entre las caras vasolateral y apical del epitelio coroideo. El cefalorraquídeo es mucho mayor que la del plasma. Son los plexos coroideos los que desempeñan el papel de desintoxicación y de neuroprotección al expulsar del líquido cefalorraquídeo ciertos compuestos endógenos y exógenos por un mecanismo de transporte activo en el sentido del líquido cefalorraquídeo sangre. El 75% del líquido cefalorraquídeo se va a producir a nivel de los plexos coroideos en los ventrículos laterales del tercer y cuarto ventrículo por un proceso activo. El resto a nivel de los capilares subaranoideos del epéndimo y de la pía madre. La producción diaria de líquido cefalorraquídeo de un adulto es de 500 a 600 mililitros y alrededor del 0,25% del líquido cefalorraquídeo total se va a recambiar por minuto, cada minuto, en líquido cefalorraquídeo recién formado, lo que me va a garantizar una renovación completa del líquido cefalorraquídeo 3 a 4 veces al día. Esta producción se incrementa cuando el sistema. Esta producción va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo a nivel de los plexos coroideos, a través de impulsos adrenérgicos activadores y vagales inhibitorios. También tenemos receptores intraventriculares que son sensibles a las concentraciones de serotonina y otros mediadores como la melatonina, la dopamina y la vasopresina. La circulación del líquido cefalorraquídeo es gracias a una presión hidrostática que existe.
producida por su propia secreción, de 15 centímetros de agua. Y existen mecanismos que están implicados en el movimiento del líquido cefalorraquídeo, la presión hidrostática, ¿no? Y otro se debe a los movimientos ciliares intraventriculares. El primero, el que se refiere a la gradiente de presión hidrostática, está regulado por la reabsorción o secreción de líquido cefalorraquídeo, y el segundo, el de los movimientos ciliares intraventriculares, va a estar relacionado con las variaciones respiratorias y las que están relacionadas con los latidos arterio-cerebro-medulares. La presión al interior del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente de 13 a 15 milímetros de mercurio en decúbito, que aumenta con la posición sentada, con la tos y en cualquier fenómeno que me incremente la presión intraabdominal. El 90% del líquido cefalorraquídeo se va a absorber a nivel intracraneal y un 10% a nivel raquídeo. Esta reabsorción va a depender de la gradiente de la presión hidrostática transvellositaria que existe entre el espacio subaracnoideo y los senos venosos durales, y de la resistencia de las vellosidades aracnoideas al paso del líquido cefalorraquídeo. Con respecto a los anestésicos locales que se utilizan para una anestesia raquídea, sabemos que los que más se utilizan son las aminamidas, de las cuales tenemos la lidocaína, la cual se usaba mucho por su corta duración de acción, de 1 a 1.5 horas. Sin embargo, actualmente ya no se utiliza por su alta incidencia que tiene, más del 14% de que el paciente presente un síndrome de irritación radicular transitoria. El anestésico que actualmente más se utiliza es la bupivacaína, que se utiliza por vía intratecal. Esta para que me da un bloqueo de mejor calidad, sobre todo a nivel motor. Yo aumento la calidad del bloqueo sensitivo cuando yo, junto con el anestésico local, utilizo un coadyuvante. Tiene un inicio de acción rápido, de 5 a 8 minutos, y tiene una duración que puede ir en promedio entre 210 a 240 minutos. Y la duración va a estar en función al volumen del anestésico local que yo utilice. Cuando yo utilizo dosis menores de 10 miligramos de bupivacaína, ¿verdad?, vamos a producir una anestesia de calidad. Y con este volumen de anestésico local yo voy a evitar que el paciente haga un problema de retención urinaria, ¿no? Sobre todo esto es muy importante si el paciente es un paciente que ingresa al quirófano de manera ambulatoria. En irritación radicular, esto solamente se presenta con la lidocaína y es muy poco su presentación como complicación con el anestésico bupivacaína. La ropivacaína es otro anestésico local que se utiliza para anestesia raquídea, se usa mucho en urología, traumatología y cirugías abdominales bajas. Y la dosis promedio que se utiliza es de 8 a 12 miligramos. Es mucho menos potente que la bupivacaína, pero el riesgo de síndrome de irritación radicular es muy escaso. Las soluciones hiperbáricas de ropivacaína me van a cortar el plazo de acción y va a incrementar la duración de la anestesia raquídea. En este cuadro tenemos las dosis, la duración de acción y el tiempo de acción. En el caso de anestesia raquídea, no tenemos una dosis por kilo de peso para el anestésico local para depósito. Lo que se define es el volumen de anestésico local de acuerdo al número de metámeras que uno desea bloquear en el paciente. Y por otro lado, también la varicidad es muy importante porque me va a determinar desde qué nivel a qué nivel se están bloqueando las metámeras para procederse a un evento quirúrgico. Por ejemplo, en este cuadro vemos que si yo administro mayor cantidad de bupivacaína, 0.5%, voy a alcanzar niveles más altos, como ven ustedes acá. Si yo deposito 4 centímetros, que es lo que equivale a 20 miligramos de bupivacaína, 0.5%, voy a alcanzar niveles mucho más altos, hasta T4, si lo comparamos con 12 miligramos, que es una dosis menor que 20, ¿no? Hasta acá estamos hablando de 3 centímetros de bupivacaína 0.5%. La duración del bloqueo también se extiende a mayor volumen
La duración en promedio es de 210 a 240 minutos y con una instalación que se da a 5-8 minutos. La levobupivacaína es un isómero levo de la bupivacaína y también tiene una duración de acción intermedia entre 135 a 170 minutos y se administra para alcanzar niveles que llevan hasta T10. Pero por lo general nosotros no administramos al anestésico local solo para una anestesia raquídea. Lo unimos con un coadyuvante. ¿Cuál es el coadyuvante que más utilizamos? Son los opiáceos. Pero sin embargo, no solamente se utilizan los opiáceos, también se utilizan agonistas alfa-2 adrenérgicos como son la adrenalina y la fenilefrina, que intensifican y me van a prolongar el bloqueo raquídeo, ya que por su vasoconstricción me inhibe o me retarda la reabsorción del anestésico local en el lugar donde se ha hecho el bloqueo. Sin embargo, se ha visto que en algunos pacientes en el cual se usa epinefrina se ha observado algunos trastornos neurológicos por isquemia en el territorio de la arteria medular anterior. Con respecto a otros agonistas alfa-1 adrenérgicos como son la clonidina, esto va a actuar en sinergia con los anestésicos locales, aumentando la intensidad y sobre todo la duración del bloqueo, sin que haya un riesgo de depresión respiratoria ni de retención urinaria. Y además posee una actividad hiperalgésica. Se emplea por ello en terapia del dolor para el manejo del dolor neuropático por vía intratecal y puede causar hipotensión y bradicardia, por lo que se recomienda utilizar dosis muy bajas de la clonidina, ¿no? De 30 microgramos. Con respecto a los opiáceos, sabemos que estos van a actuarse en el asta posterior de la médula y no van a tener un efecto motor. Evidentemente, el efecto de los opiáceos es a nivel visceral o a nivel sensitivo. En el caso de la morfina me va a proporcionar una analgesia posoperatoria de larga duración. Sin embargo, la depresión respiratoria limita su uso, sobre todo en cierto tipo de pacientes, como son los ancianos, los pacientes que tienen problemas respiratorios. En este tipo de pacientes, nosotros debemos usar dosis de morfina muy bajas o en todo caso hacer un monitoreo de la saturación de oxígeno y de la diuresis en los pacientes en el cual se ha usado la morfina. Cuando uno utiliza morfina, aproximadamente el efecto analgésico se da hasta por 24 horas. Otros opiáceos que se utilizan y más frecuentemente son el fentanilo, en nuestra realidad acá en el país, ¿no? Asociado a la bupivacaína para mejorar la calidad del bloqueo raquídeo, ya que me va a bloquear sobre todo las fibras que tienen que ver con el dolor visceral, ¿no? La dosis de fentanilo que se utiliza, por lo general, es de menos de 10 microgramos. Estamos hablando entre 6.25 microgramos a 10 microgramos. Cuando yo aumento la dosis de opiáceo a colocar en el espacio raquídeo, va a haber mayor riesgo de que el paciente presente prurito. Además, debemos señalar de que en algunos pacientes, sobre todo en pacientes de edad avanzada o que tienen patologías respiratorias persistentes, ¿no?, como el síndrome de apnea del sueño, cuando yo utilizo morfina por vía intrarraquídea y además le asocio morfina por vía intravenosa, vamos a potenciar los efectos de la depresión respiratoria. ¿Cómo se distribuye entonces el anestésico local en el canal raquídeo? Va a haber factores que van a estar relacionados con el paciente, es decir, a la edad del paciente, a la anatomía de la columna vertebral que tenga el paciente, al calibre que tienen los agujeros intervertebrales, a la densidad de líquido cefalorraquídeo con respecto a la edad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que a mayor edad se aumenta el riesgo de hipotensión arterial, ¿no?, sobre todo cuando uno usa más de 7.5 miligramos de bupivacaína. Luego va a haber factores que van a estar relacionados con la misma solución del anestésico local. Sabemos que
cuando usamos unas soluciones isobáricas, ¿no? Vamos a ver de que va a haber mayor anestésico local hacia las zonas más altas por encima del nivel donde yo hago la punción. A diferencia si yo utilizo una solución hiperbárica donde el anestésico local se va a difundir a las zonas más bajas del nivel donde yo he puesto la anestesia raquídea. Cuando yo determino si una solución de anestésico local es hipovárico o hiperbárico, eso va a estar en función a la densidad del líquido cefalorraquídeo. Cuando la densidad del líquido cefalorraquídeo es menor, se habla de una solución hipovárica, y cuando la densidad del anestésico local es mayor, se habla de una solución hiperbárica. Las soluciones hiperbáricas, por ejemplo, se distribuyen más por debajo del nivel donde hacen una punción que en las partes superiores, a diferencia de las soluciones isobáricas donde el anestésico local difunde libremente más por encima del nivel donde uno hace la punción. La densidad entonces de todos los anestésicos locales va a aumentar a medida que yo administre con glucosa el anestésico local, ¿no? Que se adicione glucosa, ¿no? Por ejemplo, sabemos que una bupivacaína hiperbárica al 0.5% contiene 80 miligramos por mililitro de glucosa. Otra de las cosas que tenemos que saber es que hay estados que están relacionados con el sexo, con estados hormonales y con la edad, que hace que la densidad del líquido cefalorraquídeo varíe. Así se sabe que la densidad del líquido cefalorraquídeo es inferior en las mujeres durante la gestación o en el posparto, y esto debido a factores hormonales. Si lo comparamos en mujeres que no han tenido niños o en mujeres menopáusicas. La concentración de los anestésicos locales, entonces, va a incrementar ligeramente la densidad, pero el periodo de latencia, duración y nivel superior de la anestesia raquídea no se van a modificar. La temperatura también de la solución puede modificar el comportamiento del anestésico local en la anestesia raquídea, pues la densidad va a variar en forma inversa a la temperatura. La dosis total que uno administra de un anestésico local por una anestesia raquídea va a determinar la extensión total del bloqueo. Y va a ser el determinante principal para saber el nivel de bloqueo, o sea, qué fibras sensitivas y qué fibras motoras han sido bloqueadas, ¿verdad? Y a su vez también nos va a determinar la dosis total, el tiempo que me va a durar la anestesia, sabiendo que soluciones por debajo de las concentraciones que usualmente usamos, de 0.5%, van a demorar mucho menos y van a hacer más bloqueo sensitivo que motor. Y así lo vemos cuando usamos soluciones isobáricas, donde la duración del bloqueo sensitivo es mucho mayor que el bloqueo motor, ¿no? Otros factores que están relacionados con la distribución del anestésico local dentro del canal raquídeo es el nivel donde yo hago la punción, ¿no? Por lo general nosotros hacemos la punción a nivel lumbar, por debajo de L2, ¿no? Entre L2 y L3, ya que por encima de esto se encuentra el cono medular. Luego tenemos que ver la dirección de las agujas, ¿no? Si yo con la direccionalidad de la aguja raquídea también yo puedo modificar el nivel superior del bloqueo. Cuanto más angular esté el ingreso de la aguja con respecto al eje de la columna, vamos a tener niveles más por encima del nivel de la punción. La velocidad de la inyección también es muy importante. Cuando más rápido yo inyecte el anestésico local dentro del canal raquídeo, va a alcanzar metámeras más elevadas por encima del nivel de la punción. Lo mismo que su interacción también va a ser más rápida. Y por otro lado tenemos la posición del paciente, ¿no? Sobre todo esto es muy importante cuando se utilizan soluciones hiperbáricas o hipováricas. Con respecto a los efectos que producen los anestésicos locales tras su administración, ¿no? Dentro de los efectos cardiovasculares tenemos la simpatectomía, que se induce tras una raquianestesia, ¿no?
la cual provoca variaciones hemodinámicas. Vamos a ver lo más frecuente, la hipotensión y la bradicardia, las cuales van a estar, su intensidad va a depender del nivel del bloqueo también que se alcanza. Se presenta más frecuentemente en pacientes hipovolémicos, en pacientes que tienen una hipertensión arterial preoperatoria mal controlada, va a depender de la extensión del bloqueo, de la edad, de la obesidad, si es una cirugía de urgencia y la asociación con anestesia general. Las resistencias periféricas también disminuyen en un 15-18%, por lo que la presión arterial media va a descender por la vasodilatación arterial y arteriolar. No se observan variaciones hemodinámicas significativas si el bloqueo simpático se da por debajo de T10, ya que los mecanismos compensadores se activan en este tipo de pacientes cuando el bloqueo es por debajo de T10. Sin embargo, cuando los bloqueos alcanzan niveles más altos, vamos a tener mayor compromisos hemodinámicos en el paciente. Por otro lado, la raquianestesia me va a provocar una venodilatación por un bloqueo simpático de la red venosa y de este modo va a haber una variación en la precarga, la cual va a depender de la posición del paciente y de la extensión del bloqueo. La bradicardia que se produce va a provocar un desequilibrio simpático vagal a favor del tono parasimpático. Y si el paciente al cual se le pone una anestesia raquídea, además el paciente toma un beta bloqueador, vamos a incrementar el riesgo hasta un 13% más del que el paciente presente una bradicardia. Y esto se debería a bloqueos altos, gracias a que se bloquean las fibras taquicardizantes simpáticas, ¿no? Con la finalidad de contrarrestar estos efectos cardiovasculares, nosotros usamos la etilefrina o la efedrina, que es una amina simpático mimética alfa y beta, pero de acción indirecta que me aumenta la liberación de catecolaminas endógenas. Y se utiliza para poder compensar en quirófano, ¿no?, tras la administración de una anestesia raquídea, una hipotensión o una bradicardia en un paciente. A nivel hepático y a nivel renal, sabemos que el flujo a nivel hepático depende mucho del flujo sanguíneo, ¿no?, y no existe una autorregulación. Generalmente si el flujo cardíaco disminuye, también vamos a tener una disminución del flujo hepático, mientras que a nivel renal, sabemos que el flujo renal se autorregula hasta que la presión arterial media sea de 50 milímetros por mercurio. Con respecto a los efectos respiratorios, el riesgo se produce sobre todo cuando colocamos un bloqueo raquídeo muy alto o cuando el paciente tiene un compromiso respiratorio de fondo, ¿no? Eso es lo que tenemos que evaluar en un paciente al cual administramos una anestesia raquídea. Con respecto a los efectos gastrointestinales, la presencia de náuseas y vómitos, ¿no?, esto es debido a que hay un bloqueo simpático y las secreciones digestivas se van a aumentar. Los esfínteres se relajan y el intestino se bloquea. A esto se suma la hipotensión arterial, así como dentro de las complicaciones las que más se producen son las náuseas y vómitos en un 20% de los casos, y son factores de riesgo vuelvo a repetir, bloqueos superiores a T5, hipotensión y la administración de los opioides. ¿En qué tipo de cirugías están indicadas la anestesia raquídea? En todas las cirugías ortopédicas, traumatológicas y vasculares de miembros inferiores. En la cirugía urológica, herniaria, ginecológica y proctológica. Y las indicaciones se van a reducir a medida que uno requiera niveles más altos de anestesia, ¿no? Se puede utilizar para cirugía de urgencia, es cierto, pero viendo el estado funcional del paciente al cual está ingresando el quirófano. Sin embargo, no me va a proteger, ¿no?, por completo en el caso de que tengamos nosotros riesgo de inhalación, ¿verdad?, o pacientes que los he sedado excesivamente asociado a una anestesia raquídea. En este paciente vamos a ver si se pueden presentar náuseas y vómitos, y el paciente incluso se puede broncoaspirar. Son contraindicaciones por una anestesia raquídea absoluta: que el paciente rechace la técnica, que haya infección en el sitio de punción, que haya una sepsis generalizada debido al riesgo de meningitis o el acceso perimedular, una hipovolemia no corregida que me va a aumentar el riesgo de episodios hipotensivos graves,
coagulopatía, anticoagulación eficaz susceptible de causar un riesgo hemorrágico, la hipertensión intracraneal y algunas valvulopatías obstructivas graves como la esterosis aórtica o la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En el caso, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca descompensada, si yo coloco un bloqueo muy alto, esta se va a incrementar y el paciente puede incluso llegar a una parada cardíaca. En pacientes que tienen patologías neurológicas persistentes, como neuropatías desmineralizantes, en esclerosis múltiples, enfermedades degenerativas como Guillain-Barré, la ciengomiela o la espina bífida, en este tipo de pacientes debemos de evaluar adecuadamente si una anestesia raquídea es ideal para este tipo de pacientes. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos sepsis en un foco distinto de sitio de punción, duración de cirugía impredecible o problemas del tratamiento de hemostasia, ¿no? Evaluamos el riesgo y beneficio. O en pacientes que tengan malformaciones de la columna vertebral, ¿no? Epilepsia controlada y tratada es algo que tenemos que evaluar en pacientes que requieran una anestesia regional. Las complicaciones son raras, ¿no? Van desde una raquianestesia total o un nivel muy alto de anestesia raquídea, o un colapso cardiovascular, lesiones neurológicas y cefaleas por punción. Con respecto al fracaso, la incidencia es de un 3%, y esto se debería a la edad avanzada, a la obesidad y a malformaciones raquídeas. En otras ocasiones se evidencia una punción, pero un fracaso de la anestesia. ¿Okay? Hemos visto esos, los famosos falsos positivos, cuando yo coloco una anestesia raquídea y pienso que le está en el espacio raquídeo porque a través de la aguja sale un líquido, pero que sin embargo no es un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto puede ocurrir cuando el paciente tenga, por ejemplo, los quistes de Tarlov, ¿no? La incidencia de que va en este tipo de pacientes es de un 4.5 a 9% de la población. Entonces, la raquianestesia total, cuando hay una extensión excesiva de la anestesia raquídea, puede provocar efectos cardiovasculares importantes debido al nivel alto del bloqueo, a la apnea que se produce por parálisis de los músculos respiratorios y bloqueo también de los centros respiratorios vulvares, con pérdida de la conciencia y miosis bilateral. La morfina intratecal en este tipo de pacientes puede incrementar el riesgo operatorio. Y el tratamiento por lo general que se utiliza es la reposición vascular y el uso de vasopresores, la inducción anestésica de psicosis rápida para el apnea y asistencia ventilatoria hasta la regresión del bloqueo. El colapso cardiovascular, la parada cardíaca, la hipotensión y bradicardia, las cuales deben corregirse rápidamente en los pacientes que han sido sometidos a una anestesia raquídea. Con respecto a las complicaciones neurológicas, en el año de 2002, la incidencia de neuropatía tras una anestesia raquídea era del 2,5 en 10.000. El síndrome de cola de caballo era de 0,8 en 10.000 y de meningitis de 0,3 por 10.000, lo que supone un total de 0,03 por 10.000 de complicaciones neurológicas. Otra complicación es la agravación de una enfermedad neurológica persistente, el traumatismo directo o lesión de un nervio espinal o de cordón medular, el infarto medular, el síndrome de irritación radicular transitoria y el síndrome de cola de caballo, que se apreciaba con la lidocaína y la mepivacaína, que ya no se utiliza. Cuando nosotros pensamos en una complicación, debemos evaluar adecuadamente al paciente. La gran mayoría se queja de un dolor en la región lumbar y el dolor se debe aliviar con AINES. También sabemos de que existen formas isoméricas S de algunos anestésicos locales, los cuales son menos neurotóxicos y nos garantizan su uso en pacientes para una anestesia raquídea. Otra de las complicaciones es el hematoma, que les dije que podía presentarse gracias a que el paciente está tomando algún medicamento para la coagulación, la anticoagulación, como es antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, ¿no? En este tipo de pacientes debemos evaluar riesgos sobre el beneficio, si es oportuno o adecuado colocarle una anestesia raquídea con este riesgo
que el paciente puede presentar una punción, un hematoma. Con respecto a la cefalea por punción raquídea, esto va a ser desarrollado de mejor manera en el seminario, pero debemos señalar de que actualmente ya se conoce adecuadamente cuál es la fisiopatología de la cefalea que se presenta, y gracias a Dios la incidencia es poca, y gracias al avance que se ha tenido con el diseño de nuevas agujas cada vez más delgadas y punta de lápiz. Las características de la cefalea, todo eso ustedes lo van a presentar en su exposición, lo mismo que el manejo de esta cefalea, que es lo que se debe hacer. Y esto sería todo con respecto a la clase de anestesia raquídea, que es el tema de hoy. Tendríamos la siguiente clase, que estaríamos tocando el tema de anestesia epidural. En la siguiente clase, estamos hablando del próximo miércoles, y tendríamos el seminario. El seminario tendríamos que también desarrollarlo en la próxima clase. Algunos grupos tendrían que exponer el 3, porque yo debo ingresar notas y el examen lo tendríamos que estar programando de manera virtual o el sábado 6 o el domingo 7, el examen escrito. ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntas sobre el tema de hoy, que es anestesia raquídea. Debemos señalarles que los anestésicos locales que más utilizamos actualmente para anestesia raquídea es la bupivacaína hiperbárica al 0.5%. Algunos utilizan la bupivacaína isobárica al 0.5%. Sin embargo, para poder colocar una anestesia con bupivacaína isobárica, el tiempo de acción es mucho más corto si lo comparamos con una anestesia hiperbárica. Y por otro lado, la distribución o la dispersión del anestésico local dentro del canal raquídeo y dentro del líquido cefalorraquídeo también no se define con exactitud, porque el anestésico se dispersa donde uno funciona. Mientras que en el caso de una anestesia con bupivacaína hiperbárica, va a dispersarse el anestésico local más en las zonas bajas del nivel donde yo funciono que en las zonas más altas, por lo cual yo tengo más garantía de que las metámeras que están por debajo del nivel de punción sean las metámeras que se van a bloquear. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya están los grupos, ya se les ha enviado los temas que le corresponden a exposición. Como les vuelvo a repetir, en la siguiente clase haremos rápidamente lo que es anestesia epidural y empezaremos con la exposición del grupo 1 y el grupo 2 en la siguiente semana. Y luego, en el transcurso de la siguiente semana, ¿verdad? Estamos hablando ya de la semana que va del 8 al 12, tendríamos que desarrollar el segundo seminario, el seminario para completar con los alumnos que faltan, para poder yo ingresar las notas. Acuérdense que yo tengo que ingresar del 8. ¿Hay alguna pregunta? Creo que todo claro, doctorita. Ok, entonces la próxima semana exponer algunos grupos. Son 7 grupos ustedes, que son bastante. Trataremos de exponer por lo menos 2 grupos, el 1 y el 2, el próximo miércoles, tras la clase de anestesia epidural. Y en el transcurso de la semana, de repente, el viernes en la noche o el sábado en la noche, seguir con las exposiciones, ¿no?, de los grupos que faltan para poder dar el examen. A más tardar, el examen debe ser el domingo 7 en la noche o el sábado 6 en la noche. Si no hubiera preguntas, chicos, buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, chicos.